Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Jesús Martelo. Junto a mis compañeros hacemos parte de la rotación 3561. En el día de hoy vamos a estar presentándoles diferentes artículos que se basan más que todo en enfermedades tiroideas y durante el embarazo. Todo esto bajo la tutoría del doctor Félix Carencia. Sin más preámbulo, damos inicio. Este es el artículo que yo les traigo. Está titulado Hipertiroidismo y embarazo. En esta revisión examinan los aspectos relacionados con las peculiaridades de la valoración bioquímica de la función tiroidea en el embarazo y las diferentes posibilidades etiológicas ante la aparición de un hipertiroidismo en la gestación y el enfoque clínico terapéutico en cada caso. Se dedica especial atención a la gestación complicada de una enfermedad de Graves, diferenciando su repercusión a distintos niveles: materno, fetal, neonatal y puerperal. Continúa, por favor. Bueno, la TSH, pues tradicionalmente se ha podido observar que las concentraciones de esta están disminuidas en cualquier periodo de la gestación en comparación con las concentraciones de la no gestante, con un mínimo en el primer trimestre para posteriormente ir aumentando en el segundo y tercer trimestre. Esta evolución en las concentraciones de TSH se refleja de forma especular. Las modificaciones en las concentraciones de la hormona gonadotrofina coriónica, que alcanza un máximo en el primer trimestre para luego ir disminuyendo. Es por esto por lo que las diferentes sociedades han establecido unos valores normales de referencia que se observan en la gráfica. Sigue, por favor. Bueno, como podemos ver en la tabla, el hipertiroidismo durante la gestación puede tener consecuencias graves tanto para la madre como para el feto y tras el parto para el neonato. Hay que añadir que recientemente se ha descrito un incremento del riesgo de trombosis en el hipertiroidismo endógeno, al parecer reversible con el control del hipertiroidismo. Si tenemos en cuenta que la gestación por sí misma presenta un incremento tanto en la trombosis venosa profunda como en el tromboembolismo pulmonar, deberemos mantener un alto índice de sospecha para detectar precozmente esta complicación y posiblemente sería prudente plantearse medidas de profilaxis. Sigue, por favor. Bueno, esta siguiente tabla expone las diferentes posibilidades diagnósticas ante la aparición de un hipertiroidismo durante la gestación. Por un lado, existe una serie de cuadros originados directamente por la propia gestación y que se pueden englobar bajo el epígrafe tirotoxicosis gestacional transitoria. Por otro, existe la posibilidad de que cualquier cuadro que origina una hiperfunción tiroidea fuera de la gestación, este también esté presente durante el embarazo. Sigue, por favor. Bueno, en esta tabla se exponen las diferencias fundamentales de cualquier forma. Un cuadro de hipertiroidismo que prolongarse más allá del primer trimestre nos debe hacer sospechar otro origen diferente al de la tirotoxicosis gestacional transitoria. Sigue, por favor. Y para concluir, pues durante la gestación se debe garantizar la interrelación entre el médico general integral y el personal especializado. Dentro de este personal especializado deben participar ginecobstetras, genetistas y endocrinólogos. Y la valoración se debe realizar cada 4 a 6 semanas, enfocada en síntomas clínicos, tamaño de la tiroides, ganancia adecuada del peso corporal y normalización de la frecuencia cardíaca, y determinar cada 4 o 6 semanas los niveles séricos de la T4 y T3 libre y TSH, bajo un seguimiento obstétrico y la ecografía fetal correspondiente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Colorado y mi artículo se titula Incidencia de patología tiroidea durante el embarazo. Bueno, de manera de introducción tenemos que la patología tiroidea es una alteración endocrinóloga pues con mayor incidencia en mujeres pues, de edad reproductiva. Tenemos que pues la incidencia es variable y depende pues de la serie consultada. Se reporta a nivel internacional entre 5 y 10% de todos los embarazos. Tenemos que durante la gestación se producen cambios adaptativos de la función tiroidea y estos cambios pues pueden dificultar el diagnóstico de esta enfermedad pues durante la gestación. Los primeros cambios de la función tiroidea durante el embarazo pues son el aumento de las concentraciones séricas de globulina, fijadoras de tiroxina, y la estimulación pues de los receptores de la hormona estimulante de la tiroides. En los materiales y métodos que se utilizaron se conoce que fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, y pues se realizó una muestra de pacientes atendidas en el servicio de medicina materno-fetal del Hospital de la Mujer durante el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.
Se excluyeron pacientes sin seguimiento por el servicio con expediente clínico porque estaba incompleto y por las variables seleccionadas. Este estudio primero nos define el hipertiroidismo, que tenemos que su incidencia es aproximadamente del 0.1 al 0.4% de todos los embarazos. En un 85 o un 90% corresponden a este, pero también pueden deberse a la tirotoxicosis transitoria gestacional, que pues, suele ser menos severa pues, en el último trimestre, debido a la reducción de las concentraciones de los anticuerpos en el receptor de TSH o por un cambio en la actividad de los anticuerpos en el receptor de la estimulación o del bloqueo. Tenemos que el hipertiroidismo mal controlado durante el embarazo puede asociarse a abortos espontáneos, a partos pretérmino, insuficiencia cardíaca, tormenta tiroidea, placenta previa, trastornos hipertensivos durante la gestación. Puede cursar también con hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, bajo peso fetal, prematurez, o hipotiroidismo neonatal y óbito, y entre otros. También nos dice este artículo pues, que mujeres embarazadas con hipotiroidismo, pues con adecuada ingesta de yodo, pues la causa más común del hipotiroidismo es la tiroiditis. Sabemos que esto es crónica y es autoinmune, o sea, se conoce como de Hashimoto. Otras causas pueden ser la tiroiditis atrófica, la ablación previa, pues ya que sea quirúrgica, o por yodo radioactivo. Tenemos que los niveles elevados de anticuerpos antitiroideos se encuentran pues es mayor al 95% de las tiroiditis autoinmunes y disminuyen de forma progresiva pues en el embarazo. Tenemos que pues suele asociarse a trastornos hipertensivos del embarazo, a prematurez, a bajo peso al nacer, a placenta previa. También es muy significativa y se ve mucho pues al aumento en la frecuencia de las cesáreas y hemorragias obstétricas. Se ha observado pues que una situación hormonal adecuada va a reducir la incidencia de estas complicaciones. Y el fármaco de elección que vamos a dar a estas pacientes fue la levotiroxina sódica, pues cuya finalidad es normalizar los niveles de TSH4 y T4 libres. Aquí vemos que en el estudio se utilizaron unas variables, pues tenemos como antecedente la edad, la menarca, el inicio de la vida sexual activa, las gestaciones, los partos, los abortos, las cesáreas. En las variables estacionales tenemos control prenatal, el trimestre de inicio de control prenatal, los antecedentes personales patológicos y la vía de resolución del embarazo. En los diagnósticos de la patología tiroidea tenemos que pregestacional o en la gestación actual, trimestres de diagnóstico y tipo de patología tiroidea. Y aquí pues pudimos observar hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad nodular tiroidea y otras. En los resultados pues se obtuvo una muestra de 47 pacientes de edad de 31 años a los 70 años y pues el rango fue de 18 a 38, clasificadas por grupo de edad de 15 a 19, de 20 a 34, mayor de 35 y pues eso fue todo el grupo estudiado. En la menarca pues el rango fue de 10 a 16 años y las nulíparas fue de, pues se evidenció que cursaron con esto un 68.1%. También tenemos que las complicaciones del primer trimestre en el hipotiroidismo, pues en el primer trimestre fue amenaza de aborto, el segundo trimestre diabetes gestacional y tercer trimestre olidranios, intolerancia a carbohidratos, polidranios, retardo de crecimiento intrauterino y ruptura prematura de membranas. Los resultados para el hipertiroidismo pues fueron que complicaciones del primer trimestre pues fue hiperimesis gravídica, amenaza de aborto en el segundo trimestre, pues lo que más se evidenció en este estudio fue las infecciones de vías urinarias. En cambio, en cuanto a la discusión, tenemos que pues, la adaptación tiroidea durante la gestación es muy compleja. En ella intervienen las concentraciones séricas de globulina transportadora de las hormonas tiroideas. El efecto tirotrópico de esta, pues, lleva un balance entre el requerimiento y depuración de yodo y regulación autoinmune y el papel, pues, de la placenta en la deionización de las hormonas tiroideas. Entonces, todos estos cambios, pues, hacen que el diagnóstico de la patología tiroidea, pues, durante el embarazo, pues, sea muy difícil. Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo pueden llevar, pues, a una mayor morbilidad en el desarrollo y resolución del embarazo. Entonces, también se evidenció que el peor escenario pues sería pasar de inadvertido pues la enfermedad y no proporcionar pues un tratamiento oportuno. Algunas de las pacientes para el estudio epidemiológico de la patología tiroidea pues durante el embarazo incluyeron la variación metodológica entre los diversos estudios publicados. En la conclusión tenemos que pues esta es una de las principales alteraciones endocrinas durante el embarazo
El hipotiroidismo fue la principal causa, seguida del hipertiroidismo y la enfermedad nodular tiroidea. La prevalencia del hipotiroidismo fue menor a la reportada en la literatura internacional. El hipertiroidismo fue similar a lo reportado por los autores. La alta morbilidad materno-fetal pues solo pudo ser abatida con un buen control hormonal y pues en esto pues ellos se enfatizan mucho a llevar un control prenatal muy estricto y también un alto índice de sospecha pues de lo que tenemos que tener pues todo el personal de la salud, así como un tamizaje adecuado cuando existan factores de riesgo antecedentes de patología tiroidea previa en embarazos anteriores. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yenari Sánchez. Siguiente diapositivo. El artículo que les voy a presentar tiene como nombre valores de referencia para la tirotroponina y hormonas tiroideas en embarazadas cubanas. Tenemos que la función tiroidea de la mujer embarazada muestra cambios importantes por varios mecanismos fisiológicos. Tenemos que al inicio del embarazo la tiroides se estimula por la gonadotropina coriónica humana, que al tener homología estructural con la tirotroponina puede unirse al receptor de tiroides e inhibir su secreción por la hipófisis. Tenemos que además de esto, los altos niveles de estrógenos circulantes estimulan la síntesis y disminuyen el catabolismo de la globulina fijadora de tiroides, con lo que se duplican o triplican los valores previos a la gestación y aumentan las hormonas tiroideas totales en sangre. Siguiente diapositiva. En cuanto al objetivo de este estudio, era establecer los valores de referencia para la tirotroponina y las hormonas tiroideas en una población de embarazadas. Y en cuanto al método, tuvimos un estudio transversal en el municipio de Plaza de la Revolución de La Habana, Cuba, a 362 gestantes sin antecedentes personales o familiares de enfermedad tiroidea, con anticuerpos antitiroideos negativos y ausencia de lesiones en el ultrasonido. Tenemos que se analizaron la edad materna, la edad gestacional, la raza, los hábitos, la multipariedad, el uso de suplementos yodados, el índice de masa corporal, la tirotroponina, la tirosina libre y la tirosina total. También tenemos que se establecieron los intervalos de referencia para cada parámetro mediante los percentiles 2,5 y 97,5 como límites inferior y superior respectivamente. También tenemos que se incluyeron los embarazos gemelares, los casos con antecedentes personales o familiares de enfermedad tiroidea y los que padecían insuficiencia renal, hepática, malabsorción intestinal o tenían tratamiento con glucocorticoides. También fueron excluidas las mujeres con anticuerpos positivos a la peroxidasa tiroidea o a la tiroglobulina y las que tuvieron alterado el ultrasonido de tiroides. Entonces tenemos que la muestra quedó conformada por 362 mujeres, 122 con 3 meses y 120 del segundo y del tercer trimestre respectivamente. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las características generales de las embarazadas estudiadas, tenemos que la edad y el índice de masa corporal resultaron similares para los tres grupos. En todos los trimestres predominaban las gestantes blancas, no fumadoras, nulíparas y que no consumían suplementos yodados, aunque estas diferencias no resultaron significativas desde el punto de vista estadístico. Siguiente diapositiva. En cuanto a las variables de función tiroidea por trimestre de embarazo, tuvimos que se apreció que la tirotroponina tuvo los valores más bajos en el primer trimestre del embarazo. La T4 total no fue relevante en ningún grupo. En cambio, la T4 libre presentó niveles inferiores en las mujeres con más tiempo de gravidez. Y en el caso de la T3, los niveles de su fracción total resultaron similares y la medida de T3 libre fueron superiores en los primeros 3 meses de gestación. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la distribución en percentil de la tirotroponina y las hormonas tiroideas, tenemos que, de acuerdo a los resultados presentados en esta tabla, el límite inferior del intervalo de referencia para las hormonas en cada uno de los trimestres es el que correspondía a un 2,5 en el percentil y el límite superior se encontraba en el 97,5 del percentil. Siguiente diapositiva. En cuanto a la función tiroidea, según los diferentes puntos de corte, tenemos que esta figura nos muestra la distribución de las categorías de función tiroidea según los diferentes puntos de corte. En el primero de los anillos, el 2A, se presenta la función de acuerdo con los intervalos de esta investigación y se aprecia que el 94% de las embarazadas tuvo una función tiroidea normal. La alteración más frecuente fue la hipotirostemia aislada en 1,2%, seguida del hipertiroidismo subclínico en un 1,9%, y el hipotiroidismo subclínico en 1,7. Según los valores de referencia para la población en general, de los kits para la determinación de hormonas, lo que se muestra
en la gráfica 2B, la mayor parte de las mujeres, o sea, el 63,8%, se catalogaría como una hipotiroxemia aislada y el 31% tendría una función normal, al 4,1% se le diagnosticaba un hipertiroidismo subclínico y al 0,8% un hipotiroidismo subclínico. Entonces tenemos que tener en cuenta que los puntos de corte de las guías internacionales anteriores, como la detención de la Asociación Americana de Tiroides de 2011, la Sociedad Endocrina de los Estados Unidos de 2012 o la Sociedad Latinoamericana de Tiroides de 2013, la frecuencia de disfunción tiroidea sería de un 21%, con hipotiroidismo subclínico en el 10,8% de las gestantes. Siguiente diapositiva. Bueno, a manera de conclusión, tenemos que se observaron cambios en los niveles de hormonas tiroideas a lo largo del embarazo. La tirotropina disminuyó durante los primeros 3 meses debido al efecto de la gonadotropina coriónica humana. Tenemos que las hormonas tiroideas totales no mostraron cambios significativos, pero la T4 y la T3 libre disminuyeron a lo largo de la gestación. Tenemos también que los valores de referencia para los parámetros de función tiroidea resultaron indiferentes por los propuestos por los fabricantes de los kits de diagnóstico y las guías internacionales. También tenemos que el estudio sugiere la importancia de utilizar valores de referencia específicos para cada población de embarazadas, ya que los valores normales pueden diferenciar los establecidos en la población en general. Esto destaca la importancia de la atención médica personalizada durante el embarazo, especialmente en lo que respecta a la función tiroidea. Siguiente diapositiva. Buenas tardes, mi nombre es Valentino Barnes Burgos y el día de hoy le vengo a presentar mi artículo de revisión. Pasa, por favor. Bueno, su nombre es Actualización sobre patología de tiroidea durante el embarazo, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Aquí cabe recalcar que las alteraciones de la función tiroidea son un conjunto de patologías relativamente comunes en la población general y estas patologías también se pueden presentar durante el embarazo y de no ser diagnosticadas y tratadas de forma oportuna pueden ocasionar complicaciones para la mujer gestante e incluso causar afectación fetal. Pasa, por favor. Bueno, a modo de introducción, la patología tiroidea durante el embarazo, incluyendo el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, representa una preocupación significativa debido a su impacto en la salud materna y fetal, pues aunque afecta solo el 4% de todos los embarazos, puede dar lugar a complicaciones obstétricas y maternas como parto prematuro, preeclampsia y pérdida gestacional y bajo peso al nacer. Las hormonas tiroideas son esenciales para el desarrollo cerebral fetal y el crecimiento y la maduración ósea, por lo que las alteraciones en la función tiroidea durante la infancia y la niñez puede tener consecuencias a largo plazo. Pasa, por favor. Bueno, respecto a los métodos para llevar a cabo esta revisión, se realizaron búsquedas en bases de datos como PubMed, ScienceDirect, El Cielo y Springer Link. Utilizaron términos y palabras claves relacionados con enfermedades tiroideas durante el embarazo, fisiología tiroidea, hipotiroidismo, hipertiroidismo y tratamiento antitiroideo, y pues se limitaron los resultados a artículos publicados en los últimos 5 años, incluyendo pues investigaciones originales, revisiones bibliográficas y guías de manejo. Pasa, por favor. Bueno, a modo de resultados, durante el embarazo se producen cambios fisiológicos significativos en la función tiroidea. Estos cambios incluyen un aumento en la concentración de hormona coriónica gonadotropina humana y un aumento en la globulina fijadora de tiroxina debido a incrementos de estrógenos. Entonces, estas hormonas tiroideas son esenciales para el desarrollo de varios tejidos fetales, incluyendo el corazón, los pulmones, el hígado y el tejido adiposo, y el sistema auditivo y el sistema musculoesquelético. Entonces, pues esta glándula tiroides fetal comienza a producir hormonas alrededor de la semana 16 a 18 de gestación, pero antes de esto, el feto pues depende de transferencia materna de T4 y un desarrollo fetal adecuado pues va a depender de un suministro materno adecuado de hormonas tiroideas y cualquier disfunción tiroidea puede tener efectos negativos. Entonces, hablando del hipotiroidismo en el embarazo, este pues afecta del 2 al 10% de 1000 embarazos, mientras que el hipotiroidismo subclínico representa de un 2 a un 5% de los casos. Entonces, se define como pues niveles elevados de TSH junto a una disminución de T4, mientras que el subclínico se caracteriza por
niveles elevados de TSH con niveles normales de T4. Y ambos tipos de hipotiroidismo pueden tener efectos adversos tanto pues en la madre como en el feto, incluyendo preeclampsia, aborto, bajo peso al nacer y problemas del desarrollo neurológico. Aquí pues cabe recalcar también que el diagnóstico del hipotiroidismo durante el embarazo implica pues la medición de TSH, pero pues los rangos de referencia deben ajustarse para tener en cuenta los cambios fisiológicos en los niveles de esta hormona. Y pues hablamos de tratamiento con levotiroxina, se recomienda en casos de hipotiroidismo clínico, pero existe controversia sobre pues el tratamiento de este, especialmente en pacientes con TSH ligeramente elevada. Por otro lado, tenemos el hipertiroidismo en el embarazo, que es menos común que el hipotiroidismo y puede ser causado por enfermedad de Graves o óseo tóxico multinodular, y pues este hipertiroidismo clínico se caracteriza por niveles bajos pues, de TSH y niveles elevados de T4 o T3. Y aquí pues el tratamiento del hipertiroidismo en el embarazo puede ser desafiante, ya que se puede evitar medicamentos antitiroideos que crucen la placenta. Tenemos los beta bloqueantes que pueden usarse para controlar los síntomas y en casos graves se pueden considerar la cirugía o la abolición con yodo radiactivo después del primer trimestre. Pasa, por favor. Bueno, a modo de conclusión, la función tiroidea durante el embarazo pues, es fundamental para la salud materna y fetal, y los cambios fisiológicos en la función tiroidea deben tenerse en cuenta al evaluar pues, los niveles de hormonas tiroideas, el diagnóstico pues, y el manejo adecuado de tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo durante el embarazo son esenciales para prevenir pues, complicaciones obstétricas y pues, garantizar ese desarrollo fetal adecuado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Baji Bernal y hoy les vengo a hacer la presentación de mi artículo. Siguiente, por favor. Bueno, este está titulado Enfermedades tiroideas y embarazo en una unidad de cuidados intensivos, una experiencia en el año 2014 al 2019. A manera de introducción, pues el hipotiroidismo y el hipertiroidismo pues son las enfermedades tiroideas más frecuentes en la gestación, y la incidencia del hipotiroidismo clínico va del 0.3 al 0.5% y de la hipotiroidismo subclínico va del 2 al 3%. Durante el embarazo, aquí los síntomas más comunes generalmente pues, van a ser bien tolerados, pero cuando aparece la preeclampsia pueden ocurrir las complicaciones graves, como es el desprendimiento de la placenta normoinserta, mayor práctica pues, de cesárea, van a haber hemorragias por parto y va a haber un registro cardiotocográfico no reactivo y nacimientos pretérminos, o sea, menores a 37 semanas. Asimismo, vamos a tener bajo peso al nacimiento, cretinismo, óbito fetal, trastorno del desarrollo psicomotor en el recién nacido, entre otras consecuencias. Siguiente, porfa. En cuanto a los métodos, se realizó un estudio observacional retrospectivo transversal, comparativo y analítico en una serie de 50 pacientes con enfermedad tiroidea y embarazo atendidas de manera consecutiva en el periodo comprendido entre el año 2014 a 2019 en la UCI de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Ginecología y Obstetricia, número 3 del Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Ciudad de México, México. Siguiente, por favor. Entonces, para empezar a hablar sobre los resultados, aquí entre las pacientes se identificaron dos grupos, pacientes con hipotiroidismo, que fueron 66%, o sea, 33 casos, 23 con embarazo y 9 que ya eran puérperas. En cuanto al hipertiroidismo, representaron un 34%, fueron 17 casos, 14 con un embarazo y 3 con puerperio intermedio. Entonces, la proporción del hipotiroidismo-hipertiroidismo fue alrededor de 2 a 1. Y los datos, pues aquí tenemos en la primera tabla los datos generales. Como podemos observar, solamente se encontraron diferencias. Solamente se encontraron diferencias en la edad gestacional, asimismo en el tiempo de la admisión en el hospital hasta la interrupción gestacional. Entonces, el tiempo de estancia en la UCI para ambas pacientes pues resultó similar. Siguiente, porfa.
Entonces aquí tenemos los datos de los resultados de la interrupción del embarazo. Aquí, como podemos observar, la realización de la cesárea bajo el efecto de anestesia regional con sangrado intraparto relativamente reducido, pues fue la más común en ambos grupos. Y se atendieron 52 recién nacidos, de los cuales el 92.30%, o sea, 48 recién nacidos, fueron productos de embarazo único y el 7.70%, que eran 4 recién nacidos, procedieron de 2 embarazos gemelares. Siguiente, porfa. Ya en esta tercera tabla vamos a tener los resultados fetales, que como podemos observar se encontraron diferencias significativas en la edad evaluada al nacimiento y en el peso. Entonces, los recién nacidos hijos de madres con hipertiroidismo se caracterizaron por tener menor edad gestacional y con ello pues una mayor frecuencia de prematurez, menor peso al nacimiento y pues un mayor porcentaje de casos de defunción. Siguiente, porfa. Ya en esta tabla vamos a tener el tratamiento farmacológico materno, que en el 100%, o sea, el 50 casos que fueron las mujeres estudiadas en este, se administraron soluciones cristaloides como aporte parenteral de agua y electrolitos. Las 33 pacientes hipotiroideas tenían un manejo crónico establecido con levotiroxina a dosis media de 100 microgramos diarios y recibieron pues diferentes fármacos antihipertensivos como monoterapia o en combinaciones de 2, 3 y hasta 4 agentes diferentes pues conforme a los requerimientos necesarios de nuestra paciente para mantener una presión sanguínea menor o igual a 160 a 110 miligramos de mercurio. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones de la literatura mexicana e internacional, que fue pues donde se realizó este estudio, los corticoides, los neuroprotectores y la enoxaparina pues fueron los utilizados aquí. Siguiente, por favor. Y pues ya a manera de conclusión, el estudio se pudo evidenciar que los resultados maternos y perinatales de la paciente con hipotiroidismo pues fueron satisfactorios, pero no se puede decir lo mismo pues de las pacientes con hipertiroidismo, dado que estas presentaron mayores complicaciones, tanto maternas como fetales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicole Daniela Martínez Betty y pues hoy realizaré la presentación de mi artículo. Siguiente. Bueno, este habla sobre la eliminación y la prevención de la deficiencia de yodo en mujeres gestantes de Perú y este fue publicado por la Acta Médica Peruana en diciembre de 2021. Siguiente. A modo de introducción, hay que decir pues que el yodo es esencial en la dieta para la síntesis de las hormonas tiroideas y para el metabolismo celular, tanto el crecimiento y la diferenciación tisular, especialmente en el cerebro. Este artículo tiene como objetivo determinar la efectividad del Programa Nacional de Control y la estrategia para satisfacer el mayor requerimiento de yodo y asegurar la nutrición óptima de yodo en las mujeres embarazadas de Perú. Una región con severa deficiencia natural de yodo. Siguiente. En cuanto a los materiales y métodos, tenemos que este estudio ha incluido 489 mujeres embarazadas entre 17 y 44 años, seleccionadas entre pues, las asistentes a control prenatal en los centros esenciales entre enero a diciembre de 2018. En cada paciente se verificó el consumo de sal yodada y se colectó una muestra causal de orina para que el análisis de la concentración de yodo y la pues, creatinina, dependiendo de cada gestante, esto se obtuvo pues, una muestra de sangre total para el análisis de la tiroglobulina, TSH y T4. Estas se obtenieron por punción de talón y colectada por goteo sobre una tarjeta de papel de filtro. Siguiente. Aquí los resultados tenemos que, según la encuesta de admisión, el 99%, el 99.6% de los hogares pues, consumen sal yodada y la mediana global de la concentración urinaria de yodo era de 209 microgramos por litro. Estaba dentro del rango adecuado pues, para las gestantes y esto demuestra un estado nutricional de yodo normal.
y la concentración de creatinina en la orina, que también pues estaba normal. Los resultados de la encuesta aplicada en cuanto al yodo, el análisis de yodo en la orina se expresaron como una mediana de la concentración urinaria de yodo que estaban dentro de los rangos de 150 a 300 microgramos por litro, considerándose adecuado de tal forma que en los subgrupos según los dominios, el área urbana, rural, trimestre, el tercer trimestre de gestación y por regiones. Bueno, no había ninguna diferencia significativa entre las áreas urbana y rural, ni en los trimestres de la gestación. Los valores en las regiones estaban significativamente menores en comparación pues, con las demás regiones. Sin embargo, estaban dentro del rango normal, que es lo que evidencia la tabla 1. Siguiente. Bueno, los resultados, en esta tabla muestra pues, los resultados del análisis de la concentración de creatinina en la orina, que muestran valores del rango normal para las mujeres adultas, que estos valores en general fue de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitros en todos los ámbitos estudiados. Siguiente. Bueno, en cuanto a la discusión, este estudio confirmó el éxito del Programa Nacional de la Lucha contra la Deficiencia de Yodo, tanto en la sostenibilidad de la eliminación virtual de la deficiencia de yodo, como su eficacia para satisfacer el requerimiento de una mayor ingesta de yodo durante la gestación, previniendo así el hipotiroidismo materno y el daño cerebral cognitivo en los recién nacidos. La investigación de la función tiroidea y el mismo grupo de los gestantes muestra asimismo los niveles hormonales, los niveles normales de la T4 total de 112.8 y la de TSH de 1.8 a través de toda la gestación, que es lo que evidencia en la tabla. El monitoreo regular del contenido del yodo en la sal y orina y en las cuentas periódicas sobre el consumo de la sal yodada en los hogares han hecho posible pues, el mantenimiento de la nutrición normal de yodo en la población, evitando la elección negativa de las madres y a fetos. Siguiente. Bueno, a modo de conclusión, es importante destacar que se satisfació el requerimiento elevado de yodo durante la gestación. Fue posible lograr una función tiroidea materna y fetal, pues normales, previniendo el riesgo del daño cerebral alrededor de 190.000 recién nacidos cada año en Perú, y este gran desafío pues ahora es la sostenibilidad del éxito con la especial atención a la nutrición óptima de yodo durante el embarazo y la lactancia pues para prevenir el efecto dañino sobre el cerebro fetal. Siguiente. Bueno, muy buenas tardes. Continuando con la presentación de los artículos, paso. El mío lleva por nombre hipotiroidismo subclínico gestacional. Paso. Bueno, a modo de introducción, pues el embarazo, como sabemos, conlleva cambios fisiológicos, siendo la alteración de la función tiroidea pues la más frecuente. Durante este periodo, las hormonas tiroideas maternas desempeñan un papel crucial en el desarrollo materno-fetal, ya que la tiroides fetal pues aún no puede producir sus propias hormonas durante el primer trimestre. El hipotiroidismo subclínico gestacional pues, se caracteriza por los niveles elevados de la hormona estimulante de la tiroides, con valores normales de tiroxina. A nivel mundial, pues la prevalencia del hipotiroidismo subclínico varía entre un 2 y un 5%. En Europa y Estados Unidos afecta alrededor de 14 y 15% de los embarazos. En México, el 21.1% de las mujeres embarazadas presenta hipotiroidismo subclínico, mientras que en Argentina, pues la prevalencia total del hipotiroidismo clínico y subclínico alcanza el 2 al 3%. En Ecuador, en un estudio en el Hospital General de Isidro Ayora de Loja, se encontró un 0.57 de las embarazadas tenían hipotiroidismo, siendo un 0.09 subclínico. Bueno, a pesar de la prevalencia del hipotiroidismo subclínico en embarazadas en Ecuador, pues no es alta. Es un problema de salud pública significativo debido pues a menudo pues al subdiagnóstico. Esta investigación tiene como objetivo pues, brindar información actualizada sobre el hipotiroidismo subclínico en mujeres embarazadas con un enfoque en detención temprana y la concienciación pues, de esta afección.
Bueno, referente a los métodos, pues se realizó una revisión narrativa de tipo bibliográfica sobre el tema de hipotiroidismo subclínico gestacional en el Servicio de Ginecología en el Hospital General de Rioma en un periodo pues, de enero del 2020 a diciembre del 2021. Las fuentes pues la base de datos fue fuentes bibliográficas, incluyendo el Xavier, Cielo, Redalsi, PubMed, Google Académico e incluso pues en algunos libros. Y estas publicaciones pues fueron buscadas desde 2018 hasta mayo de 2023. Se utilizaron pues palabras claves relacionadas con el tema de hipotiroidismo subclínico y difusión tiroidea en la gestación para realizar pues las búsquedas. Y la investigación pues se basó en estudios observacionales, ensayos controlados aleatorios y cohortes prospectivos. Bueno, para la presente revisión bibliográfica, pues se realizó una búsqueda de literatura científica acerca del tema, se encontraron 40 resultados. Luego de un minucioso proceso de cribado y de selección, pues se redujeron a 30, por ser pues publicaciones incompletas, sin actualización, etcétera. Durante el embarazo, pues las pruebas de laboratorio de función tiroidea deben interpretarse con respecto a la edad gestacional. Las gestantes tratadas con levotiroxina necesitan una estrecha vigilancia en sus niveles séricos de TSH para así pues, evitar un tratamiento excesivo o un tratamiento insuficiente. No hay estudios sobre si iniciar levotiroxina en mujeres con formas leves de hipofusión tiroidea gestacional. Las mujeres que no reciben tratamiento pues deben ser objetivo de estudio y seguimiento para así garantizar pues el tratamiento y que se inicie inmediato si la insuficiencia tiroidea progresa. Si necesitan estudios adicionales para comprender los efectos de los inicios de la levotiroxina en gestación temprana y determinar pues las estrategias usando pues las normas de Vancouver y cumpliendo las guías de los autores de la revista CSN de la Escuela Superior de Politécnica de Chimborazo de 2019. Bueno, entonces, en la modo de discusión, pues el presente artículo abarca una revisión de aspectos clínicos, diagnósticos y complicaciones del hipotiroidismo subclínico en el embarazo. La discusión de este artículo sobre el hipotiroidismo subclínico en el embarazo abarca varios aspectos importantes. La fisiología de la tiroides en el embarazo. Entonces, durante el embarazo se producen cambios en los niveles de hormonas tiroideas, como un aumento de globulina fijadora de toxina, que está influenciada por los niveles elevados de estrógenos maternos. Estos cambios hormonales pues conducen a un aumento de niveles de triiodotirotina y de tiroxina total en la madre, así para poder satisfacer las demandas metabólicas durante la gestación. Se destaca pues también la importancia de mantener los niveles adecuados de la hormona tiroidea durante el embarazo para un desarrollo fetal saludable. Entonces pues el hipotiroidismo se define pues como los niveles elevados de TSH sérica en presencia de niveles normales de T4 libre, como ya lo venía mencionando. En general, pues es poco probable que esta progrese a hipotiroidismo clínico en mujeres sanas, pero pues se requiere un seguimiento. La clínica del hipotiroidismo subclínico es inespecífica y muchas gestantes pues son asintomáticas, pero algunas pues pueden experimentar síntomas como aumento de peso, intolerancia al frío, fatiga, entre otros. Sin embargo, pues estos síntomas pueden estar atribuidos a cualquier otra enfermedad. El diagnóstico de esta se basa en la medición de TSH, que es un marcador sensible de la función tiroidea. También, pues, durante el embarazo, los criterios para el diagnóstico varían según, pues, la gestación. Y en este artículo, pues, se menciona la importancia de medir también los anticuerpos antitiroideos para así, pues, poder comprender mejor la causa del hipotiroidismo. Respecto a las complicaciones fetales, pues aquí se resaltaron que las hormonas tiroideas son cruciales para el desarrollo cerebral y óseo adecuado del feto. Los niveles inadecuados de esta hormona pues, pueden dar lugar a diversas complicaciones, como por ejemplo hipertensión en el embarazo, diabetes gestacional, parto prematuro, preeclampsia y bajo peso al nacer. También se menciona pues, que los niños nacidos con madres con hipotiroidismo pueden experimentar afecciones de coeficiencia intelectual y problemas en el desarrollo. Respecto al tratamiento, se encontró que en las mujeres embarazadas con hipotiroidismo subclínico se considera pues, muy beneficiosa la levotiroxina y mejora los resultados obstétricos. Y también se discuten pues, las dosis iniciales recomendadas de levotiroxina y cómo ajustarlas según pues, la situación de la paciente, incluyendo el peso y los niveles de TSH. Y también pues, se subraya la importancia del seguimiento postparto de las mujeres tratadas para así pues, poder garantizar los niveles de TSH, que esto se mantenga pues, dentro de los rangos normales para
o sea, que dentro de los rangos normales específicos en cada trimestre. Pasa. A modo de conclusión, pues este hipotiroidismo subclínico, pues ya como veníamos mencionando, es la elevación de la hormona estimulante de la tiroides. Este constituye uno de los factores endocrinológicos pues, más comunes durante el embarazo, que presenta consecuencias para el desarrollo del feto, por lo que requiere pues, un diagnóstico oportuno y con un tratamiento pues, de calidad para así poder evitar posibles trastornos del desarrollo o complicaciones para la madre o para el bebé. Sin embargo, pues la falta de diagnóstico o de tratamiento durante las primeras fases de gestación puede implicar graves consecuencias como un pobre desarrollo cognitivo y psicomotor. Por tal razón, pues es recomendable en el embarazo aplicar pues el tratamiento de tirotoxina en aquellas pues, gestantes en las que se detecte pues un hipotiroidismo subclínico o en las que se esté planificando un embarazo y ver pues, si están presentes niveles de TSH superiores a 2.5 con el objetivo pues, de reducir pérdidas fetales y partos pretérminos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a mis compañeros por sus artículos y al doctor Canicia por la tutoría.